Palabra al doctor Ricardo Bach de Chazal, abogado, autor de numerosas explicaciones sobre el tema. En tratamiento, ¿no? Buenos días. Ante todo, muchas gracias por la oportunidad de participar en esta sesión informativa en nombre de la Red Federal de Familias. Como en sesiones anteriores se aludió a los organismos creados por algunos instrumentos internacionales de derechos humanos, considero pertinente recordar que la única misión de esos órganos consiste en colaborar con los Estados parte en la tarea de afianzar los derechos que esos tratados consagran. Sus acciones jamás deben encaminarse a legitimar o promover la violación de los derechos que reconocen los instrumentos que los crearon, ni de ningún otro, careciendo en absoluto de validez los actos que puedan exhibir ese vicio. Lo enfatizo porque esto último es lo que con preocupación advertimos en comunicaciones, observaciones e informes de algunos de esos organismos que por motivos puramente ideológicos han aconsejado la convalidación legal y la facilitación de la eliminación por medio del aborto de los seres humanos más inocentes e indefensos, las personas por nacer. Frente a ello, debemos decir en primer lugar que ninguno de los tratados suscriptos por nuestro país incluye el aborto voluntario como un derecho, ni admite siquiera indirectamente que su práctica sea promovida o aconsejada por sus órganos de monitoreo. Por el contrario, una interpretación de buena fe del texto de esos instrumentos conforme a su objeto y fin debería llevar al más enérgico rechazo de esa práctica homicida. En la mayoría de ellos se afirma el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de todos los seres humanos y se consagra su inviolable derecho a la vida. Además, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX, nuestro país ha tenido como timbre de honor el bregar en todos los foros internacionales por el expreso reconocimiento y respeto del derecho a la vida de todo ser humano desde el instante de su concepción. Un importante elenco de intervenciones, reservas y declaraciones interpretativas, algunas de las cuales transcribo en mi exposición escrita, dan cuenta de esto, siendo especialmente relevante en este sentido la efectuada al momento de ratificarse la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre la que volveré después. Es por eso que ningún organismo internacional se encuentra facultado para imponer, proponer o tan siquiera sugerir que en la República Argentina se disponga la grave violación al derecho a la vida que supone la legalización, no punibilidad o despenalización del aborto. En sentido concordante, debemos recordar que los órganos de monitoreo también se encuentran obligados al cumplimiento de las disposiciones de los tratados que los crearon. No pueden, por lo tanto, inventar obligaciones no asumidas por los Estados en esos instrumentos, ni transgredir las reglas expresamente establecidas en los mismos. Esto último lo digo porque en la mayoría de esos instrumentos existe una cláusula que establece que ninguna de sus disposiciones puede interpretarse como restrictiva de la mayor amplitud en la protección de los derechos que estuviera vigente en los Estados parte, sea por una norma de derecho interno, sea por una norma de otro instrumento internacional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relacionado con el Comité de Derechos Humanos de ONU, contiene esa cláusula en el artículo 5. El Pacto de San José de Costa Rica, troncal en el sistema de derechos humanos de la OEA, la contiene en su artículo 29. La Convención de los Derechos del Niño, que crea el Comité de los Derechos del Niño, la contiene en su artículo 41. Con esta premisa, recordemos que al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, nuestro país declaró que se entiende como niño todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años. De acuerdo con ello, todos y cada uno de los derechos que la Convención consagra, en particular el derecho a la vida, le son reconocidos por nuestro país a todos los niños desde el instante en que son concebidos. El artículo 6 de la Convención determina que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y que los Estados parte garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y desarrollo del niño. De esta manera, en el ordenamiento jurídico argentino, no puede haber lugar para excepciones al inviolable derecho a la vida de los niños por nacer.
toda vez que las expresiones todo ser humano, desde el momento de su concepción, todo niño y derecho intrínseco, son absolutas y no admiten excepción alguna ni modulaciones interesadas. Adicionalmente, y también desde el instante de la concepción, nuestro país se ha obligado a garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y desarrollo de todo niño. Obviamente, el respeto irrestricto del derecho a la vida de todo niño desde la concepción y la obligación estatal de garantizar al máximo su supervivencia y desarrollo resultan absolutamente incompatibles con la sola idea de permitir, facilitar o incluso proporcionar recursos públicos para su eliminación por medio del aborto. Verificado entonces que con estos dispositivos en la Argentina se consagra categóricamente el derecho a la vida de todo ser humano desde la concepción, no puede ninguno de los órganos de monitoreo a los que me he referido cuestionar ese principio, ni tan siquiera sugerir a la República Argentina su restricción o violación por medio de la práctica del aborto. Desde 1994, la Convención de los Derechos del Niño, como sus comisiones de vigencia, gozan de jerarquía constitucional, de lo que se sigue que la protección de la vida de todo ser humano desde la concepción constituye un principio de derecho público constitucional que no puede ser desvirtuado por normas inferiores, como el Código Penal, sus disposiciones y cualquier otra ley ordinaria que pudiera existir o proyectarse. Muchas gracias.